vamos a hablar de un tema que de repente usted ha pasado y no ha sabido cómo reaccionar ante ello. Hoy el tema que vamos a tocar es quiénes pueden realizar un reclamo ante un problema de agua potable. Para desarrollar el tema ya me encuentro con la señorita Diana Quispe. Ella es o pertenece al área de orientación de la SUNAS. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida Entre Gente. Buen día, Sheila. ¿Cómo estás? Gracias por esta invitación y encantada estoy para poder resolver aquí las dudas que se tiene con respecto al servicio de saneamiento. Claro, como lo comentaba al inicio, las personas pasan por una serie de conflictos, problemas o situaciones que se le presentan y no sabemos cómo reaccionar ante ellos. Entonces, ¿quién mejor que ustedes para que nos puedan orientar? Así es, como SUNAS tenemos la función normativa y de acuerdo a las normativas que se encuentran vigentes, orientamos a cada usuario para que pueda presentar sus reclamos. Vamos a poner distintas situaciones. ¿Qué pasa si yo soy inquilino de una casa y tengo un reclamo que hacer? ¿No puedo realizarlo? ¿Solo el propietario es quien es el indicado para realizar este reclamo? Así es, de acuerdo, basándonos en el Reglamento General de Reclamos, la 066 del año 2006, en este caso, siendo inquilino, él sí puede hacer el reclamo, pero para ello tiene que constar con un contrato de alquiler o bien también con una carta poder simple de parte del titular de la conexión que le va a dar al usuario o al inquilino y a través de ello empieza la empresa a seguir el procedimiento de reclamos. Hay que recordar que este proceso es gratuito. Y en todo caso, con esta contratación ya puede realizar el reclamo de por sí. Así es, de acuerdo a también a la Ley de Administrativo de Procedimientos, asimismo el usuario solamente puede presentar en este caso el DNI, ya no se necesita la copia, y con el contrato de alquiler o con la carta poder simple, con eso ya se iniciaría ya el trámite respectivo. ¿El propietario podría prohibir este tipo de derecho que tendría en todo caso el inquilino? ¿Podría hacer algún tipo de carta para decir que solo él puede hacer el reclamo o de por sí ya el inquilino tiene el derecho? En este caso, el titular de la conexión siempre va a ser el que haga el reclamo respectivo. Pero en el caso de usuario, o en este caso quien está utilizando el servicio, también lo puede hacer. Pero en este caso, si es que no se encuentra el titular de la conexión, es el usuario el que lo puede realizar, siempre solicitando el permiso respectivo, ¿no?, del titular. Pero si en el caso lo prohíba con una carta, el titular de la conexión lo tiene que hacer saber a la empresa prestadora para que se pueda limitar. Recordemos que puedan surgir más adelante inconvenientes o problemas o se pueden generar deudas, sobre todo. Perfecto. ¿Quién lo va a asumir? Listo, hay que tenerlo en cuenta entonces. Vayámonos a otra situación. Si un usuario está siendo afectado por otra empresa al que él no pertenece, su propiedad, ¿cómo reacciona? ¿Puede también reclamar a la otra empresa? Claro, el titular en este caso o el propietario en este caso de un predio, si es afectado por la empresa prestadora por algún servicio, puede ser que pueda ingresar aguas residuales a su predio, pero él no es usuario directamente de la empresa. Claro, puede presentar su reclamo, solo tiene que adjuntar en este caso el documento que acredite que él es titular o propietario de esa conexión, de esa vivienda, perdón. Entonces con ello estaría ingresando ya su reclamo a través del formato número 1 que la empresa le deben facilitar y también ingresa a hacer su reclamo. Estos reclamos tienen un plazo de respuesta, ¿correcto? Así es. Y el plazo de respuesta va a depender al tipo de reclamo que se esté realizando. Así es. En caso de reclamos particulares, existen es de acuerdo al nivel de emergencia. Si en el caso si son aguas residuales la que ingresa, el plazo es de 24 horas para que se pueda responder. Pero si en el caso son de que se nos entregara el recibo de agua también, eso es inmediato. En cambio, cuando se trata de bajas presiones de agua o descontinuidad, puede ser de 48 horas que la empresa te va a dar respuesta. Si no lo hace en estos tiempos establecidos, el usuario ya empieza a hacer otro proceso que puede terminar en la SUNAS de Lima. Así es, y ya la SUNAS en este caso, de acuerdo a lo que ha evaluado a la empresa y también de acuerdo a las informaciones que ha presentado el usuario, va a dar respuesta y va a dar un veredicto. Listo, Diana. En todo caso, si nosotros hemos presentado nuestro reclamo, estamos esperando en este tiempo que nos ponen como respuesta, no existe esta respuesta, esta solución inmediata a nuestro problema, bueno, en el plazo que queramos, nosotros ya tenemos todo el derecho de ir a la SUNAS a poder
poder presentar una denuncia, una queja? En este caso empezaríamos con una queja para que se empiece a proceder el trámite respectivo con respecto al procedimiento de reclamos, ya que en primera instancia, de acuerdo al reglamento, lo resuelve la empresa prestadora y en segunda instancia lo resolvemos ya nosotros. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo vivo en una casa donde el propietario es una persona extranjera? ¿Cómo hago yo mis reclamos si esta persona no está viviendo en el país? En esos casos siempre se tiene que solicitar, siempre solicitamos o conversamos con el inquilino que pueda pedir al usuario, lo puede escanear o lo puede enviar vía a través de los medios, diferentes canales, que le puede enviar un documento donde le está dando autorización para hacer el reclamo. ¿Por qué en este caso siempre se solicita? Para, como ya te había comentado, para evitar la generación de deudas. ¿Y quién va a asumir esta deuda más adelante por el consumo del servicio? Porque recuerda que no solamente es agua lo que te está cobrando la empresa, sino también el servicio de desagüe. Esto quiere decir que si la persona que vive en el extranjero le da esta potestad a quien está viviendo actualmente en ese lugar, también ¿es responsable de las deudas que se pueda generar? Claro, él tiene que hacerse responsable y quedar un acuerdo, un pacto con la empresa que él va a ser responsable de los pagos que se va a efectuar más adelante. ¿Se van presentando otros problemas durante esta prestación de servicio? Así es, durante la prestación del servicio siempre hay usuarios, desde el momento de la solicitud que pide para la instalación de su servicio de agua, siempre hay ciertos inconvenientes. Puede ser que en la demora de entrega de factibilidad, puede ser en la demora de entrega de la instalación del servicio. Entonces, desde ese momento, desde que el usuario ya solicita ya la conexión respectiva, desde ese momento ya, si él ve que ya se está pasando los plazos, puede presentar el reclamo. Recordemos una vez más que todo este proceso es gratuito y los formatos lo entrega la empresa prestadora. Mira, este es un dato muy importante que nos estás brindando, porque también pueda suceder que una empresa quiera hacer algún tipo de cobro y se ha dado. Así es, para la presentación y la entrega de formatos establecidos de SUNAS para reclamos, todo ese formato lo entrega la empresa de forma gratuita. Igual, de tal manera, si vemos nosotros que nos están realizando un cobro de algún reclamo que queremos realizar, podemos hacer o ir hacia ustedes para que nos puedan orientar y exigir nuestros derechos. Claro, por supuesto, hacemos valer el derecho del usuario, así como también tenemos que respetar los deberes que tiene el usuario con la empresa prestadora. Estas garantías hacia el usuario está también plasmado en el reglamento, donde le da gratuidad de todo el proceso, y mientras dure el proceso de reclamo de una facturación o de un recibo de agua, el usuario no está en la obligación de pagar ese recibo. Ese recibo se queda congelado hasta que haya una solución en la vía administrativa. ¿Qué pasa si soy el titular de la conexión, pero no puedo realizar un reclamo? ¿Me puede representar otra persona? Claro, por supuesto. Como usuario, como titular en este caso de la conexión, como he firmado un contrato con la empresa prestadora, muchas veces no puedo por tema de tiempo, por tema de que estoy en otro lugar, y puedo representarme con una carta poder simple o general a otra persona. Puede ser un familiar, un amigo más cercano, para que pueda hacer el trámite respectivo. Esto es solo una carta poder simple la que se necesita, no es necesario estar notariado. ¿Cuándo sí tiene que estar con un consejo de notaría? Cuando va a hacerse cobros respectivos. Para el tema de cobros, ahí sí se necesita. Claro, tendría que tener mayor validez. Así es. Porque ha pasado que hay ahí un tipo de fraude o que suplantan. ¿Se ha dado la situación? Algunas veces sí se da este tipo de situaciones, pero eso ya lo ve directamente la empresa prestadora y el usuario. Justamente para evitar esto y reducir esos casos es lo que se está haciendo más incisivo en estos temas. ¿Hasta qué espacio es responsable una empresa prestadora para poder realizar estos mantenimientos o algún tipo de instalación? La empresa prestadora es responsable hasta la caja de conexión que tenemos dentro hasta en la vereda. En la vereda encontramos nuestras conexiones, hasta ahí es responsable la empresa prestadora. Pasado ello, ya lo que está dentro de nuestro predio es responsabilidad de nosotros como usuarios del servicio, mantener las buenas instalaciones en buenas condiciones, que no exista derroche de agua, también porque esto nos va a afectar más adelante a nuestro bolsillo. Aparte que es importante esta pregunta porque muchas personas realizan reclamos de temas que ya no tienen por qué involucrar a la empresa prestadora.
Así es, te comento dos casos. Lo reportan, sobre todo, al mes tenemos 2 o 3 veces, que reportan diciendo que hay colapso en su desagüe, se ha atorado el tema de su alcantarilla, pero que está dentro de su predio. O hay fugas dentro del domicilio y llaman a la empresa. Claro. En este caso no se tramita eso y se hace al usuario responsable ya de estos problemas. La empresa no es válido. La empresa sí es responsable hasta la caja de conexión que se encuentra en la vereda, a menos que esta caja de conexión se encuentre dentro del predio. Entonces, hasta ahí será responsable la empresa. Hay situaciones, no es mucha, pero sí hay situaciones. Hay situaciones en las que las cajas se encuentran dentro del predio y la empresa es responsable hasta ahí. Listo, Diana, muchísimas gracias. Creo que con estas situaciones que normalmente nos pueden pasar en nuestro día a día, ya tenemos una idea clara de cómo debemos reaccionar. ¿Algún último consejo o recomendación final que realizar a nuestros televidentes, por favor? Gracias, Sheila, y a usted. Más bien, gracias también a todas las personas que nos visitan a la oficina de SUNAS. Nosotros esperamos seguir contando con ustedes. Nos encontramos ubicados en Prolongación Julio Sumar 461, o si no pueden visitarnos, también nos pueden llamar para reportar una queja o un problema al 24 13 31. Lo vamos a tener presente. Muchísimas gracias por haber venido, Diana. Es momento de irnos a una pequeña pausa comercial, pero no se muevan porque regresando tenemos muchísima más información para todos ustedes.